Buenos días para todas y todos. En primer lugar, gracias al Centro de Memoria y de Paz y a todas las otras organizaciones que convocan a este diplomado y a ustedes por estar aquí sábado en la mañana con nosotros. Yo comparto muchas de las cosas que ha señalado Ricardo. Como bien lo dice Ricardo, en este trabajo llevamos varios años y afortunadamente los hemos cruzado por diferentes caminos. Y lo que quiero hacer ahorita es una breve reseña de lo que yo he denominado las tendencias que arrojan las sentencias de restitución que se han proferido hasta el momento. No tenemos un universo gigantesco, no podemos decir que son datos definitivos, pero sí nos permite ver cómo es que se está marcando el panorama y cuál es la gestión que están realizando los jueces y, por supuesto, la unidad de restitución de tierras. Por favor, la siguiente. Entonces me voy a referir primero, voy a hablar de algunos conceptos que me parecen claves que están incorporados en las leyes de víctimas. Yo personalmente creo que no podemos hablar de una ley de víctimas, existe la ley 1448 aprobada por el Congreso, es cierto, pero como bien lo decía Ricardo, se expidieron los decretos que tienen fuerza de ley, es decir, que están en el mismo nivel que la ley 1448, que son los decretos de las reparaciones para las víctimas indígenas, para los pueblos afrocolombianos y para los raizales. En ese sentido, de este diplomado los invito a que siempre hablemos de las leyes de víctimas. Después, como les comentaba, voy a hacer una descripción breve de los fallos de restitución. Voy a comentar alguna cosa de los avances de la ley de 975 y el plan de choque del Ministerio en materia de restitución, y al final me voy a permitir formular algunas observaciones que me surgen a mí de este estudio, de este trabajo. Por favor, la siguiente. Antes de empezar a hablar de los conceptos, yo sí quiero hacer como una especie de línea de tiempo. Estamos en el Centro de Memoria y creo que siempre es importante ubicarnos de dónde venimos y dónde estamos en este momento. Y pues es cierto, la situación de desplazamiento en Colombia se convirtió en algo tan agobiante y tan grave, especialmente en el caso que contaba ahorita Ricardo, que hacía mención en el Urabá, cuando se da el desplazamiento producido por una operación que en este momento hace parte de los procesos en que puede ser condenado Colombia, que se llama la Operación Génesis, en la que los paramilitares y sus versiones han contado cómo hubo una alianza entre la fuerza pública y ellos para producir esta operación de desplazamiento y éxodo de las comunidades afrodescendientes en esa zona. A raíz de eso, de esa grave situación y también del desplazamiento que se había producido de unas familias en un predio que en ese momento está bastante cuestionado en Bella Cruz, en la Gloria Tamalameque, entonces se refiere la ley de desplazamiento forzado en el año 1997. Y esa es una ley que se basa en el principio de solidaridad. La idea era que el desplazamiento era una cosa que pasaba, pero que no iba a ser eterno y permanente en la historia del país, y esa ley se pensó como si fuera una catástrofe, ¿sí? Entonces, una inundación más o menos. Entonces se inundó, hay que atender a unas familias y después las familias van a retornar y no pasa absolutamente nada. Estaba fundamentada en el principio de solidaridad. Desafortunadamente la realidad del país nos ha demostrado que el desplazamiento no era una cosa coyuntural, sino que se volvió una cosa recurrente y permanente. Después de esta ley, como lo decía Ricardo, que estaba centrada en la atención en el sitio de recepción de las personas, el mercadito, la habitación para que se alojaran, etc., se expidió un decreto que fue el que dio lugar al proyecto de protección de tierras y patrimonio, que es el decreto 2007 del año 2001. No se empezó a aplicar en el 2001, se empezó a aplicar algunos años después con el proyecto de protección de tierras, pero fue muy importante porque permitió dimensionar, entender qué era eso del abandono y qué era eso del despojo. En la medida en que las personas podían acercarse al proyecto de protección, o en la medida en que los alcaldes y las autoridades convocaban a unos comités territoriales de atención a la población desplazada, que ahora no existen, y se decía que había habido desplazamiento y se hacían los estudios de tierra, el país empezó a entender la lógica, ¿sí?, del hecho y su relación con las tierras y el abandono de las tierras. Y es fundamental para que esa ley hoy en día exista, para que la ley de víctimas exista. Después de esto viene la sentencia T025 del 2004 de la Corte, que también marca un hito fundamental. En la sentencia T025 la Corte dice que las personas en situación de desplazamiento son víctimas, ¿sí?
no vamos a atenderlas solamente por el principio de solidaridad, son víctimas, han sido víctimas por inacción o acción del Estado y por razones de grupos armados al margen de la ley, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros. Y como son víctimas, esas personas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Y entonces damos un paso frente a la ley que se ha proferido en el año 97. Y luego viene la ley 975 del 2005, que es la ley básicamente de la desmovilización de los grupos paramilitares, en la que se sacrifica una parte de la justicia a las personas que participen en esa ley, que participen en los procesos que se llaman de justicia y paz, que confiesen la verdad, que ayuden a reparar y contribuyan efectivamente a la reparación de las víctimas. Se les da una pena menor a la que existe en el régimen ordinario. Por poner un ejemplo, en caso de desplazamiento hablamos de una pena de 40 años, allí se da una pena de 5 y 8 años. Pero siempre y cuando ayuden, contribuyan y aporten efectivamente a esclarecer la verdad, a reparar a las víctimas y en particular a esclarecer la verdad sobre el despojo y el abandono de tierras. Y luego viene la sentencia que para Ricardo y para todos los que trabajamos en este tema fue, mejor dicho, la gloria, que como ya lo decía Ricardo, somos formados en el Código Civil, tenemos un Código Civil que no tiene ni idea de lo que pasa en este país, tenemos un Código Civil que tiene figuras que permiten el despojo, están expresamente consagradas como la venta de cosa ajena, por poner un ejemplo, o el testaferrato, está permitido en la legislación civil. Entonces viene una sentencia que para nosotros fue como la puerta, la llave de una gran puerta, que fue la sentencia T821 del año 2007, la hizo la magistrada auxiliar en ese momento Catalina Botero. Y esa sentencia, ¿qué es lo que hace? Esa sentencia recoge unos instrumentos internacionales y los incorpora a lo que llamamos los abogados el bloque de constitucionalidad. Es decir, frente a una legislación arcaica como el Código Civil, la Corte dice: los principios de restitución de tierras, vivienda y patrimonio proferidos por Naciones Unidas hacen parte de la legislación colombiana en materia de los derechos de las víctimas para que puedan obtener la reparación a través de la restitución de sus tierras, de sus viviendas y de sus patrimonios. Entonces da un arma, un elemento, una jurídica para poder trabajar este tema. Y eso es algo que afortunadamente, como bien lo decía Ricardo, en el trabajo que es descargado de justicia, la Universidad Javeriana y otras entidades para formar a los jueces, se nota. Sí, los jueces han incorporado en sus sentencias estos principios que se conocen como los principios Pinero. Y a la par que se profería la sentencia de 821, la Corte Constitucional, en seguimiento de la T025 del 2004, la sentencia de la población desplazada, profirió unos autos muy interesantes. Uno, en el 2008, que es referido a las mujeres. ¿Sí? Habla de los riesgos que padecen las mujeres y de su especial vulnerabilidad y situación frente al conflicto y frente a los actores armados, que es el auto 0092 del 2008. Y en ese auto habla del despojo de las tierras a que han sido sometidas las mujeres. Acuérdense que en muchas oportunidades el lema con el que actuaron los malos, como lo llama Ricardo, los malos legales, y algunos de cuello blanco, como creo yo que existe, ¿sí? Esos malos decían: o me vendes o le compro a tu viuda, ¿sí? Y por lo tanto el despojo también se produjo con las mujeres. Entonces el auto 092 ya habla del despojo referido a las mujeres. Y los autos 4 y 5 son muy importantes porque son los autos diferenciales con enfoque de etnias. El 4 se refiere a los indígenas, el 5 se refiere a los pueblos afrodescendientes, y es donde la Corte hace unos diagnósticos maravillosos de la situación de afectación por el conflicto y por la violencia socioeconómica que vive el país, no solamente el conflicto armado interno, sino por los dos que inciden en la vida de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Y en estos dos autos, la Corte pone en consideración algo muy importante, y es que señala que hay un factor que acrecienta el desplazamiento forzado, ¿sí? Y que tiene que ver con los intereses económicos sobre tierras, territorios y recursos naturales, donde se dan vínculos entre legales e ilegales, y lo pone como una de las causales del desplazamiento. Y luego, pues ya están las leyes de víctimas, como les decía, hablemos de la ley de víctimas, la 1448, la ley general, pero están los decretos
4634 y 4635 de indígenas y afrodescendientes. No me refiero al decreto de gitanos, porque normalmente pues, ellos por su cultura no tienen asiento y hasta el momento creo que no hay solicitudes de restitución del pueblo gitano, pero los afros y los indígenas sí. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y por qué entonces hablamos de leyes de restitución? Yo creo que hemos visto que desde el año 97 hasta que se profiere la ley, fueron 11 años más o menos, en que el país se tardó en entender que el desplazamiento estaba vinculado al despojo y al abandono forzado de tierras y que se requería una normativa especial que permitiera a las víctimas de estas situaciones, que no sabemos exactamente el número, no sabemos exactamente las hectáreas, como decía Camilo, hay cifras que dan lugar a pensar que por lo menos fueron 10 millones de tierras abandonadas y o despojadas. El gobierno ha señalado que son del orden de 6 millones y algo, y ha dicho que 2 pertenecen al despojo y que 4 más o menos son tierras abandonadas. Entonces, creo que es bastante claro por qué llegamos a las leyes de víctimas y a las leyes, por supuesto, que establecen los requisitos para la restitución de las tierras y los territorios. Pero quiero llamar la atención que es un tema también recurrente. Ya hablaba del auto 4 y el auto 5, que muestra esa articulación, esos vínculos, esos nexos entre legales e ilegales para despojar y despoblar zonas del país. Y también en el auto 08 ya la Corte Constitucional dice: necesitamos un mecanismo que permita entender la magnitud del abandono y el despojo de tierra. Yo diría que desafortunadamente aún ese mecanismo no es claro. Sin embargo, es muy interesante que la ley que acaba de reformar, la ley 975, que a mi gusto es una ley que deja a las víctimas sin el derecho a la justicia, ya no, porque no hay justicia en la 975, no hay justicia en la 1448 y los decretos de víctimas indígenas, entonces desapareció la justicia. Pero sin embargo esa ley tiene un tema muy importante, la ley 1592 del año pasado, de diciembre del año pasado, es que le dice a la Fiscalía que tiene que establecer el patrón macrocriminal del despojo. Es decir, que ya tenemos conciencia de que no es una cosa coyuntural, circunstancial, esporádica, que se presentó aquí o allá, sino que hubo una lógica de abandono forzado y despojo por parte de actores armados, en muchos casos armados ilegales, en muchos casos con el concurso de actores no armados, legales e ilegales, y en algunos casos, desafortunadamente, en el ejercicio de la fuerza legítima del Estado, cuando, por ejemplo, se producen las fumigaciones o los combates. Y yo, antes de referirme a las sentencias, quiero que tengamos claro. Aquí vimos, ya Ricardo hizo algo que yo iba a hacer más adelante, pero me lo voy a saltar, que es decir, cuáles son las calidades de la relación con la tierra. Es muy importante entender que no es lo mismo despojo que abandono forzado, ¿sí? Y lo decía, vamos a tener a las cifras conservadoras del gobierno. Ellos hablan de 2 millones de hectáreas despojadas y de 4 millones de hectáreas abandonadas. ¿Qué significa el abandono? Yo traigo las definiciones de la ley. Esas definiciones de la ley fueron producto del proyecto de protección de tierras y de los estudios que realizaron. Estamos hablando que hay abandono forzado cuando las personas, el grupo familiar, se ve obligado de una manera que puede ser temporal o puede ser definitiva a abandonar su predio, obviamente, y por lo tanto no lo puede aprovechar, no lo puede explotar, no puede estar en contacto directo con ellos. El abandono no siempre es definitivo. Por ejemplo, en Mampuján se ha establecido que en muchos casos no hubo un abandono total. Las familias salieron, ¿sí? En la noche no dormían en sus predios, pero en el día iban y los trabajaban. Entonces hay diferentes modalidades de abandono. Otra cosa es el despojo, ¿sí? El despojo es que le privan a ese propietario, el señor que nos hablaba ahorita Ricardo, que tiene el título, ¿sí? Registrado en la oficina, le privan de su derecho de propiedad o le privan a ese poseedor que está en un lugar ocupándolo, ¿sí? Y que así algún día, mediante un juicio de pertenencia, hacerse bien, ¿sí? Le privan ese derecho o le privan al ocupante ese derecho. Y se lo privan, de hecho, el revólver, te compro o mato a la viuda, o se lo privan, peor aún, utilizando los mecanismos ilegales, ¿sí? Que existen hoy en día y utilizando incluso las entidades públicas para hacerlo. En las sentencias que vamos a analizar en este momento se ha documentado casos, se ha probado y se ha ordenado la restitución de casos documentados desde tiempo atrás, donde se muestra cómo los notarios
se prestaron, desafortunadamente, para escribir escrituras públicas de compra-ventas, a pesar de que estaban a total menosprecio, es decir, que estaban comprando por debajo del valor real de los predios, a pesar de que se sabía que había desplazamiento y abandono en esos territorios, sí, se prestaron a ello, e igualmente funcionarios de entidades como el INCORA, el INCODER, por no citar sino algunas, porque podemos citar muchas más, y así se ha demostrado en Justicia y Paz, también se prestaron a ello, en lo que se llamaba el despojo administrativo, cuando por ejemplo el INCODER, sí, que le había titulado un baldío a una persona, le quita ese derecho porque fue desplazado y lo está ejerciendo la propiedad y se lo entrega a un tercero, que es, como dicen las versiones de los paramilitares, afín al fenómeno paramilitar. Entonces, a mí me parece muy importante, Ricardo, es un poco la invitación. Desafortunadamente yo creo que estamos desnaturalizando, se está perdiendo la esencia del concepto de despojo. No es lo mismo abandonar un predio que despojar un predio. Y yo creo que cuando hablamos de la necesidad de establecer un patrón macrocriminal, ¿sí?, del despojo, no podemos desdibujar y hacerle perder el sentido al despojo. La siguiente, por favor. Ya un poco lo decía Camilo, en el Plan Nacional de Desarrollo, gracias al esfuerzo que hizo el proyecto de protección de tierras y patrimonio, se tenía un estimativo de para dónde se iba a ir con esa ley de reparación y restitución de tierras y territorios colectivos de indígenas y afrodescendientes. Y se hablaba que se calculaba que iba a haber un universo de unas 360.000 reclamaciones en los 10 años de vigencia de la ley. Ustedes saben que la ley 1448 tiene 10 años de vigencia a partir de julio del 2011, cuando se aprobó julio, sí, tiene 10 años de vigencia. Y los estimativos que están contemplados, los estimativos no, las metas que se definen en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 del 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Las metas eran que el primer año se iban a presentar 12.800 solicitudes, reclamaciones, en el 2012 34.500, en el 2014 68.500, igual en el 2015, para alcanzar en el cuatrienio 2010-2014 un universo de 184.000. Por supuesto, como lo decía Ricardo hace un rato, montar la arquitectura institucional de las leyes de víctimas fue muy compleja, ¿sí? Y se llevó el primer año y efectivamente, a pesar de los esfuerzos del proyecto, digamos, a pesar de los esfuerzos de la unidad, pues las demandas y las reclamaciones empezaron solamente a presentarse una vez se montó ese andamiaje tanto en lo administrativo como en lo judicial, lo que implica que tenemos un retraso frente al año 2012. Por favor, la siguiente. La siguiente. Gracias. Bueno, entonces, ¿quiénes son los titulares de los derechos a la restitución de tierras y territorios? ¿Sí? Pues ya lo decía Ricardo, ya lo acabo de decir yo, los propietarios, los ocupantes de baldíos que aspiran a que el Estado les reconozca la propiedad de sus baldíos, y los poseedores que pueden ser de buena fe y de mala fe, porque lamentablemente nuestro Código Civil, que a pesar de la situación de violencia y conflicto, admite, ¿sí?, la posibilidad de sanear la propiedad mala vida, la propiedad vida con revólver. Si pasan 10 años, ¿sí?, no importa que yo le haya puesto el revólver a la persona y haya adquirido esa posesión, yo puedo ir a un juzgado, ¿sí?, para que mediante una sentencia me reconozcan esa propiedad y me sanee a ese vicio de fuerza o de dolo o de mala fe. ¿Quiénes lo pueden? Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, Ricardo, ¿cierto?, para que se incluyera también a los tenedores, no quedaron contemplados en la ley 1448. ¿Y quiénes son los tenedores? Pues aquellos que ejercían usufructo o del predio o tenían contratos de arrendamiento. No quedaron incluidos de ninguna manera, a mi juicio, para efectos de una reparación en su relación con la tierra. Y solamente tienen derecho a aquellos que fueron despojados o que fueron obligados a abandonar sus tierras a partir del 1 de enero de 1991. Para atrás, esas personas, no estoy refiriéndome al caso del señor de Zipaquirá, pero por lo menos el tema del despojo y el desplazamiento, uno podría haber mirado unos años más atrás
del 91, porque cuando se miran las curvas del desplazamiento, pues todo lo que sucedió a finales de los 80 está estrechamente vinculado con los intereses sobre la tierra. Y uno de los grandes retos que tiene el gobierno nacional, y lo ha planteado así el presidente Santos, no solamente en el marco de las leyes de víctimas, sino también en el marco de la política rural, es formalizar la propiedad. Es decir, que aquellas personas que son poseedores ocupantes, ya sea vía procesos de pertenencia o vía titulaciones del INCODER, en ese momento se les formaliza la propiedad como una manera de evitar que haya nuevos despojos, porque como lo decía Ricardo, eso es caldo de cultivo para producir los despojos. La siguiente, por favor. ¿Quiénes no pueden ir a la ley? Pues los anteriores al 91, primero por supuesto, pero también cuando se está reivindicando un predio que está colocado en una zona de alto riesgo, cuando han existido despojos sucesivos, es decir, que salieron unas personas, luego entraron otras personas, ¿sí? Entonces no se puede producir, no hay claridad del mejor derecho. Cuando, por supuesto, las condiciones de seguridad no existen y hay riesgo que la vida y la integridad ya sea del titular, el reclamante o su familia, y cuando los bienes se encuentran destruidos total o parcialmente. Y aquí quiero llamar la atención sobre un punto que es muy interesante. En términos generales, pues la destrucción de un predio va a ser muy difícil, pero se dan casos, ¿sí? Se dan casos en que el cambio del territorio ha sido tan grande que, de cierta forma, se ha destruido el uso que tenía en ese momento. Frente a estas personas, ¿qué dice las leyes? ¿Sí? La ley de víctimas, especial la ley 1448, que dice especialmente la ley, que tienen derecho a recibir una compensación, y esa compensación puede ser a través de la entrega de otro predio o puede ser a través del pago de una suma de dinero correspondiente al valor del predio. Y eso implica necesariamente que en el fondo que creó la ley 1448 de restitución de tierras haya los recursos suficientes, ya sea en bienes, ¿sí?, entregados por los desmovilizados postulados o perseguidos contra sus testaferros o perseguidos contra sus aliados parapolíticos, paraeconómicos, etcétera, etcétera, que haya suficiencia de fondos y de recursos en ese fondo de restitución de tierras para poder hacer la compensación en dinero de especie. La siguiente, por favor. Y ya lo decía Ricardo, voy a referirme rápidamente, pero quiero recordar para que miremos un poco lo de las sentencias. La ley 1448, sus decretos ley de indígenas y afro, pero una cosa muy importante, y es que al incorporarse los principios vinieron, desarrollaron lo que son las presunciones. Entonces, en este proceso, al tercero que se opone a la reclamación que hace la víctima es al que le toca demostrar su buena fe, pero no solamente la buena fe, su buena fe exenta de culpa, ¿sí? Y en los fallos hay una cosa muy interesante porque han ido afinando qué quiere decir buena fe exenta de culpa. Yo puedo decir, buena fe, yo le compré a Ricardo porque yo estaba segura que era el dueño del predio, ¿sí? Exenta de culpa quiere decir, yo le compré a Ricardo porque estaba segura que era el dueño, pero yo definitivamente no sabía que ahí había habido desplazamiento, que había habido masacres, etc. ¿Sí? Porque son hechos notorios. Si yo sé que en un territorio vaciaron a la gente, sacaban a la gente, se cometieron no sé cuántas masacres, como en el caso de Mapuán y Monte de María, y yo voy y le compro, pues eso de exenta de culpa, había un hecho notorio. Si había un hecho notorio era que allí mataban a la gente y la habían sacado. Entonces tienen que probar esa buena fe y además que no sabían que se habían producido situaciones de éxodo, de desplazamiento y que se hizo efectivamente con la mejor de las. Y entonces el desarrollo de eso, pues la ley establece unas presunciones, algunas de derecho, eso quiere decir que no admiten prueba en contrario, y otras presunciones legales, que son las que pueden ser controvertidas por la persona a la cual se les quiere aplicar. Entre las de derecho, pues está la lógica, es decir, yo soy víctima y voy y demuestro que le compré, que le vendí, perdón, a Mancuso, ¿sí? Bueno, Mancuso es un caso que no está condenado, tiene que ser condenado. Le compré a Diego Vecino, si le vendí a Diego Vecino, pues en ese momento él está condenado, sentencia de justicia y paz, ejecutorial, en ese momento opera la presunción y esa nulidad se entiende, ese acto se entiende por nulo. Y nosotros, pues, cuando se trata de predios que están en sitios donde se han producido hechos notorios de desplazamiento, violencia generalizada o
cuando, por ejemplo, el caso de Mancuso que le estaba poniendo, se hizo una compra de un extraditado, si no había sido condenado, ahí había que demostrarse que efectivamente Mancuso no me obligó a mí a venderme, o cuando hay los casos de despojo producido por jueces o por entidades del Estado, en donde obviamente se puede controvertir, pero aquí ha sido muy interesante el desarrollo de los jueces y de la unidad. Han logrado la unidad mostrar, ¿sí?, evidenciar cómo se dan los elementos para esas presunciones, y en los pocos fallos de despojo que se han proferido, los jueces han adoptado decisiones muy interesantes al respecto. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí voy a presentar el tema de los fallos, ya que les había contado hace un rato. La siguiente, por favor. Ricardo nos hablaba, ¿cuántos fallos dice? 32. Yo aquí me equivoqué, en el análisis que tengo son 27, me equivoqué el número, falta uno en Ataco y Bagué, eso me da 27 fallos, 103 predios, incluyendo una vivienda urbana en Tibú. ¿Sí? Yo ese análisis lo he hecho básicamente con lo que está colgado en la página web. Si ustedes quieren consultar, es muy interesante, los invito a leer las sentencias. Están colgadas, desafortunadamente no todas, en la página web de la rama judicial, www.ramajudicial.gov.co. ¿Sí? Allí la van a encontrar, esas sentencias de restitución, y los invito porque les creo que les sería muy interesante leerlas. Yo hice el análisis sobre las que están colgadas en esa página y algunas que me ha hecho entrega la Procuraduría, que desafortunadamente no están. Las últimas que hablas, Ricardo, no las tengo, por ejemplo una de Chibolo que sería muy importante incluir. Y eso nos da que básicamente la mayoría de las sentencias se han proferido en la zona que pondré también de ejemplo, Ricardo, en Balsillas, Ataco, Tolima, zona donde el desplazamiento y el desplazamiento y el despojo, el abandono de tierras, perdón, está muy vinculada a la presencia tanto de las guerrillas FARC como combates entre guerrillas y fuerza pública. La siguiente, por favor. Yo tomo unas cifras que no son exactamente las de Ricardo, estas cifras están a diciembre, pero me gusta mucho este cuadro de diciembre, primero porque se empezaron a presentar las demandas en ese momento y ante los jueces, y me parece que es como un mito para ir mirando las situaciones que se producen los primeros fallos, pero segundo porque es el único cuadro que he encontrado discriminado por afros, indígenas y gitanos. En los nuevos cuadros no los he encontrado, entonces me parece interesante. Con base en el análisis que yo he hecho de las sentencias, de las 27 sentencias que les acabo de comentar, estamos hablando de 99 grupos familiares reclamantes. En esos grupos familiares incluyo la mujer de antes, ¿sí?, porque es así como se han proferido, y los hijos que han tenido en los casos pertinentes, y me dan 103 predios y me da un número de hectáreas de 1145. Ahorita yo miraba con Ricardo en el cuadro habla de más de 10.000 hectáreas, no sé si en las 5 o 6 que me faltan a mí, pues se ha producido ese cambio tan grande porque yo no me las he encontrado todavía. Eso nos quiere decir frente al universo de diciembre, ¿sí?, que se han preferido fallos sobre el 0,33% de los reclamantes que están contemplados y sobre el 0,05% de las hectáreas solicitadas. Les comentaba, hay un caso muy importante, la ley no fue expresa, la ley 1448 no fue expresa, pero los jueces fueron más allá gracias a la unidad de restitución. Sí, ya hay un caso de restitución de vivienda, eso está expresamente establecido en la ley, que fue en Tibú, pero de acuerdo a los principios de Piñero también hay que restituir las viviendas. Hay un caso de un predio no restituido, la persona que llegaba a ser víctima no probó sus derechos. Y hay un caso muy interesante de compensación en especie, ¿sí?, es decir, una víctima a la que no se le puede restituir el predio porque ya se le restituía a una víctima que había mostrado mejor derecho, entonces el juez ordena compensarle con la entrega de otro predio. La siguiente, por favor. Y Ricardo nos mostraba en las macrozonas, a mí me parece muy interesante, nos muestra estos dos gráficos, tanto el de predios como el de reclamantes, cuáles son las zonas donde más han actuado los jueces, que exactamente coinciden también con zonas donde más ha habido situaciones de despojo y o desplazamiento. La primera es Monte de María, ¿sí?,
está todo el tema de Mapuján, especialmente, pero no lo único, está Morroa, diferentes casos que se han dado allí, está Córdoba, el fallo emblemático de Santa Paula, que me voy a referir más adelante, y están los predios de Tolima, abandonados todos, como les decía hace un ratito, por efecto de combate de la fuerza pública y la guerrilla, o la guerrilla como tal solamente. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué encontramos en las sentencias? ¿Sí? Las sentencias encontramos que se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿sí? Pero que lo que hemos atacado hasta el momento ha sido más el tema del abandono forzado que el tema del despojo. Solamente el 35% de las sentencias se refieren a situaciones de despojo de bienes, es decir, la privación arbitraria, violenta, fraudulenta del derecho de propiedad, posesión u ocupación, mientras que el 64% se refieren a situaciones donde las personas habían abandonado sus bienes, y en esos abandonos hay algunos, el 26%, que tenían títulos y el 74% no los tenían. Entonces, ¿qué es lo importante de esas sentencias? Que han proferido la orden de formalizar los derechos de esas personas que abandonaron sus predios, ¿sí?, forzosamente, y que no tenían títulos, ¿sí? Y en la restitución jurídica lo que han mandado básicamente las sentencias. Y en ese caso, pues, digamos que hay no solamente el fallo judicial de la justicia civil transicional, sino por ejemplo el tema de los abandonos forzados ya había sido una cosa identificada por la justicia penal transicional, ley 975, leyes de justicia y paz, que habían exhortado al poder a formalizar los derechos a la tierra de las personas de Mapuján. La siguiente, por favor. Un dato que me parece muy importante y que creo que nos muestran las sentencias y que nos tiene que generar retos muy grandes y nuevos desafíos en esta materia es, sí, importante la restitución, pero ¿qué estamos restituyendo? ¿Sí? Porque si la restitución, como se ha dicho, hace parte de la reparación, y la reparación tiene que ser transformadora, tiene que generar mejores condiciones, ¿sí? Pues no es muy lógico que a las personas se les esté restituyendo predios, ¿sí?, que ocupaban en su momento, que sean inferiores a un tamaño de una unidad agrícola familiar. No sé si ustedes saben, una unidad agrícola familiar es una medida que establece la legislación agraria para titular, que es la que le permite a una persona por lo menos recibir 2 salarios, ¿sí?, para poder vivir en su familia. Resulta que en este momento vemos que el porcentaje más alto de la restitución está entre predios de 1 y 10 hectáreas. Ahora bien, van a decir, diría Ricardo, la mire, pero eso es lo que tenía. Sí, eso es lo que tenía, eso es lo que están restituyendo. El tema es como la ley, ¿sí?, 1448, no reconoció la existencia de lo que llamamos los abogados en lucro cesante y el daño emergente, es decir, lo que yo perdí porque me tocó dejar ese predio, abandonarlo porque fui despojado, lo que dejé de producir, ¿sí? Entonces, una reparación que solamente se queda en esto, que no tiene complementos, aun cuando las sentencias definen algunos, pero ahorita los vamos a ver, pues no es una reparación transformadora y puede llegar a ser incluso una reparación que vaya en contravía. Lo decía Ricardo, gran parte de esos predios están enmalezados. A mí me contaba, por ejemplo, un campesino en Montes de María, me decía, mire, yo volví, ¿sí?, pero es que a mí no me ayuda a nadie, no tengo ni siquiera el machete para cortar pasto, ¿sí? Entonces allí, si no sé, hay una serie de medidas complementarias, yo diría que no es transformadora, sino más bien pauperizadora. La siguiente, por favor. Y en cuanto a los responsables, no es lo mismo hablar de despojo que hablar de abandono. Normalmente el desplazamiento produce abandono y o despojo. La sentencia no lo muestra, ¿sí? En los casos, como les señalaba, la mayoría son de abandono. El abandono ha sido ocasionado por acción, en la mayoría de los casos de los predios, 80 paramilitares, en 9 de los casos, sí, por guerrilleros, y básicamente las FARC en el caso de Ataco al Silla, y en 12 casos por combate entre la fuerza pública y las guerrillas, ¿sí? Estos son los agentes que ocasionaron el desplazamiento, que por supuesto tienen responsabilidades penales, ¿cierto? Y en el caso de los servidores públicos, disciplinarias, penales, administrativas, etcétera, etcétera.
pero no son los mismos despojadores siempre. Cuando miramos las sentencias vemos que en los 34 predios que corresponden a 5 fallos de restitución, en esos 34 predios los mayores despojadores han sido los grupos paramilitares, y que hay 2 casos de terceros que son el exmarido de la dueña de la casa en Tibú, les estaba contando, y un vecino en el predio de Morroa que le adquirió, obviamente aprovechándose del estado de necesidad de las personas en condiciones de desplazamiento, el predio. La siguiente, por favor. Y los casos de despojo son 5 sentencias, ¿sí? Son básicamente 4 casos, 2 de ellos totalmente emblemáticos. El primer caso es el de Santa Paula, un predio que está en las goteras de Montería. Ustedes seguramente han escuchado hablar de la primera víctima que después de la expedición de la ley 975, reclamante de tierras, Yolanda Gabriel Izquierdo, ¿sí? Ella estaba reclamando exactamente ese predio. Ese predio, me han dicho, no me consta, Ricardo nos podrá aclarar, en ese momento aparece a nombre de 3 personas. Se hizo el proceso de restitución frente a uno de esas 3 personas que estaban allí. Ese predio está muy vinculado a la Casa Castaño y está muy vinculado al tema del despojo producido por Fidel Vicente, de los Carines ahora en la televisión, Fidel Vicente Carlos, y la Sor Teresa, que fue la persona que ha sido condenada por el asesinato de Yolanda Izquierdo. Está el predio del Toco, que es un predio emblemático también, yo diría que es de los primeros, Ricardo, que nos topamos en este trabajo. El ministro de Agricultura en el año 2008 le dijo a la Corte, le contó, le dijo: mira, tengo un problema con un predio que se llama el Toco, que pertenece a un señor que se llama Hugo Rodríguez, dice pertenecer al señor Hugo Rodríguez, comandante Barbie, procesado en la justicia de Estados Unidos, negoció con la justicia de Estados Unidos. Y los otros 2 que les comentaba son el tercero de la parcela, que es una de las parcelitas de un predio grande que se llama Pertenencia y la vivienda íntimo. Y uno que antes Ricardo lo comentaba, lo innovador que ha sido los fallos, aunque el reto es que las entidades cumplan las órdenes que han mandado los fallos para ver si efectivamente vamos a avanzar en el tema de la reparación y restitución de territorios étnicos. La siguiente, por favor. Y ya Camilo me está diciendo que termine. La siguiente. Bueno, indiscutiblemente es una base. Yo personalmente hago observaciones, hago comentarios, pero creo que sí estamos avanzando, crear la institucionalidad, formar UPs, formar funcionarios, crear los nexos y las coordinaciones es importante. Y quiero mostrar que es una base que no viene de ahorita, de nuevo, hay que irse siempre a la línea de tiempo, ¿sí? ¿De dónde venimos? La ley 975, sí, es cierto, los resultados son bastante precarios, solamente se entregaron 272 predios. Ricardo no tiene mejor información, es información de la Contraloría. Sí, 272 predios en modelos rurales se entregaron, ofrecieron o denunciaron por parte de los postulados. De esos 272 solamente se produjo restitución en 16 casos, ¿sí? Y uno que es bastante reciente, que fue un predio que se restituyó de los que había entregado Salvatore Mancuso y se le restituyó a su padre, ¿sí? Entonces ahí es bastante poco lo que decir. De esos 272 solamente, yo les hablaba de importante de tener fondos con recursos y dinero para poder hacer la reparación. De esos 272 predios solamente a 26 se les ha decretado la extinción de dominio. ¿Qué quiere decir que se les decretó la extinción de dominio? Que ya el fondo puede disponer de sus predios, monetizarlos para efectos de reparar a las víctimas. Y resulta que frente a 272.026, creo que los resultados son precarios, pero hubo un avance que es importante. Y 3 predios fueron restituidos en los procesos. Y la otra experiencia que es interesante, la del plan choque, por favor, la siguiente. Ustedes se acuerdan que el Ministerio de Agricultura, mientras hacía el proceso de alistamiento y de creación de la institucionalidad, adelantó el plan choque de formalización y restitución de tierras. Y, por favor, la siguiente. Gracias. Y en este caso, pues como ya lo señalaba Ricardo, el plan choque sirvió y tuvo una importancia muy grande, que fue poder documentar, ¿sí? Y nutrir de insumos a lo que está haciendo la unidad de restitución en este momento en la presentación de las demandas sobre temas emblemáticos y casos de despojos emblemáticos como los de Magdalena, como los de Bolívar, como los de Cesar, el caso del predio del Toco.
a pesar de que no digamos, no hubo una restitución concreta de hectáreas, pero sí fueron insumos muy importantes para este trabajo. La siguiente. Entonces yo diría que frente a un análisis, es muy corto, es muy poquito, son poquitas sentencias, pero creo que nos da unas tendencias interesantes y me parece que me permitía compartir con ustedes algunos conceptos. Ha habido una innovación, un compromiso muy grande, yo lo creo, por parte de la unidad de restitución y las instancias judiciales, ¿sí? Pero y ha habido, digamos, en una materia que es muy importante, que es tratar de buscar las medidas complementarias a la restitución del predio. Lo que uno lamenta es que se ve como una cosa gota a gota, esa es mi percepción, es que está más en la línea de mostrar número de demandas que número de soluciones. Cuando uno ve que un nuevo predio, el predio pertenece a Morroa, solamente es una parcela, o el predio de Toco, donde son 55 los que están reclamando, solamente se le restituye a 3, pues esa medida, o los predios de Ataco, sí, que son 13 sentencias donde se han restituido por pequeños porcentajes a pequeñas familias. Si las medidas, cuando te ordenan los jueces innovadoras, no dejan de tener su alcance y su impacto, porque es una medida para una mujer, vaya al fondo de mujer y le van a dar unos recursos. Sería mejor que miraran toda la situación de todas las mujeres de esa zona, Barcilla, Jataco, Tolima, por poner un ejemplo, y que hubiera una medida, un proyecto productivo especial con acompañamiento. Creo que podría ser mucho más eficaz y mucho más eficiente, pero adicionalmente en el caso, por ejemplo, del Toco, en el caso de Santa Paula, devolverle solamente una parte de las víctimas no ayuda a la seguridad. ¿Cómo vamos a volver las víctimas de Santa Paula, por ejemplo, a las que les restituyó cuando los otros dos señores que se apropiaron de ese predio todavía están allá? Y bueno, creo que ya lo he señalado, ¿sí? Hay que pensar si de pronto frente al fenómeno del despojo no sería más importante, o no más importante, no sería mejor en área de contribuir a la memoria del despojo, en área de contribuir a la judicialización y sanción de los responsables del despojo. No sería mejor que de pronto aquellos procesos donde hay abandono forzado, sin títulos, se dejaran la jurisdicción ordinaria o al poder para que titulara esos predios, sobre todo cuando se trata de bandidos, y hacer mayor énfasis y atacar lo grueso, ¿sí? Que es el tema del despojo. Y el gran reto es cómo vamos a seguir los fallos para ver que estas personas sí tuvieron las condiciones efectivas de retornar a sus territorios, sí tuvieron las condiciones efectivas en seguridad física, pero también en proyectos productivos, y no se van a ver obligados a vender sus predios simplemente con los títulos ya, con lo cual de pronto aquellos actores que estaban detrás del desplazamiento pues se van a beneficiar de esos predios. Muchas gracias.